Buenos días, bienvenidos a infoacufenos.com. Hoy les traemos otro artículo bastante interesante que se titula, El zumbido en los oídos es en realidad mucho más profundo que eso, por Carl Zimmer. La investigación sobre el tinnitus ha demostrado que está enraizada en la forma en que procesamos y entendemos el sonido. Los informes de tinnitus, que a menudo se manifiesta como un zumbido en los oídos, se remontan a siglos. En algunos de los textos médicos más antiguos del mundo, rollos de papiro del antiguo Egipto, tabletas de arcilla de Asiria, la gente se queja de ruido en sus oídos. Algunos de ellos lo llaman zumbido. Otros lo describen como susurro o incluso como un canto. Hoy llamamos a tales condiciones tinnitus. En el pasado lejano, los médicos le ofrecieron todo tipo de curas extrañas. Los asirios vertieron extracto de rosa en el oído a través de un tubo de bronce. El escritor romano Plinio el Viejo sugirió que las lombrices de tierra hervidas en grasa de ganso se pusieran en el oído. Los médicos medievales galeses de la ciudad de Midfay recomendaron que sus pacientes sacasen una hogaza de pan recién horneada del horno, la cortaran en dos, y la aplicaran en las dos orejas lo más calientes que puedan soportar, unir y así producir transpiración, y la ayuda de Dios te curará. Los primeros médicos basaron estas prescripciones en lo que creían que era el tinnitus. Algunos estaban convencidos de que fue causado por el viento que quedó atrapado dentro del oído y se arremolinaba sin parar, por lo que trataron de liberar el viento perforando un agujero en los huesos alrededor del oído o usando un tubo plateado para aspirar el aire del canal auditivo. Los tratamientos no funcionaron, pero tenían una lógica interna. Hoy, el tinnitus continúa resistiendo los mejores esfuerzos de la medicina, a pesar de ser uno de los trastornos médicos más comunes. Las encuestas muestran que entre el 5 y el 15% de las personas dicen haber escuchado algún tipo de ruido fantasma durante 6 meses o más. Del 1 al 3% dice que el tinnitus disminuye su calidad de vida. El tinnitus puede obligar a las personas a retirarse de su vida social, deprimirlas y provocarles insomnio. Algunos médicos modernos recetan medicamentos como la lidocaína. Otros ofrecen a los pacientes terapia cognitiva. Algunos hacen que la gente escuche ciertos sonidos, otros aplican pulsos magnéticos al cerebro e incluso implantan electrodos en el tronco encefálico. Aunque muchos tratamientos han demostrado ser prometedores, ninguno es consistentemente efectivo. Investigaciones recientes sugieren por qué el tinnitus es mucho más complicado que un zumbido en los oídos. Es más como un zumbido en el cerebro. Normalmente, escuchamos sonidos solo cuando hacen que nuestros tímpanos vibren. Las vibraciones hacen que los pelos nerviosos del oído interno tiemblen, y eso desencadena señales eléctricas que viajan a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Una de sus primeras paradas es un parche de materia gris llamada corteza auditiva. Cada vello nervioso está sintonizado a una frecuencia particular de sonido y excita solo ciertas neuronas en la corteza auditiva. Como resultado, las neuronas en la corteza auditiva forman lo que se conoce como un mapa de tonos. Las neuronas en un extremo de la corteza auditiva están sintonizadas a bajas frecuencias. Cuanto más te acerques al otro extremo, mayor será la afinación de las neuronas. Este sistema de sonido viene con un elaborado mecanismo de retroalimentación. Las neuronas hacen más que transmitir señales al cerebro. También señalan de nuevo por la línea, llegando a las neuronas vecinas sintonizadas a frecuencias cercanas, excitando a algunos y silenciando a otros. Estos controles de retroalimentación nos permiten filtrar los sonidos entrantes para obtener la información más importante, de modo que no nos abrume el ruido sin sentido. En los cerebros jóvenes, las neuronas y sus controles de retroalimentación crecen y se unen entre sí. Incluso en la edad adulta, experimentar nuevos sonidos puede volver a cablear la corteza auditiva. Si una rata está entrenada para reconocer sonidos en una frecuencia particular, la región correspondiente del mapa de tonos se hará más grande. El tinnitus surge cuando esta flexibilidad va mal. Las cosas pueden comenzar a ir mal cuando las drogas tóxicas, los ruidos fuertes o incluso el latigazo cervical causan daño a los pelos nerviosos de los oídos. Los pelos nerviosos lesionados ya no pueden enviar señales desde el oído al mapa de tonos.
Desprovistas de señales entrantes, las neuronas experimentan una transformación peculiar. Comienzan a espiar a sus vecinos, disparando en respuesta a otras frecuencias. Incluso comienzan a disparar a veces sin ninguna señal entrante. A medida que los controles de retroalimentación del cerebro se vuelven a cablear, las neuronas terminan en un bucle autosuficiente, produciendo un timbre constante. Es por eso que el tinnitus a menudo no desaparece cuando las personas se cortan quirúrgicamente el nervio auditivo. No es solo la corteza auditiva la que se ve afectada cuando las personas tienen tinnitus. Los neurocientíficos, que utilizan escáneres cerebrales cada vez más sofisticados, están descubriendo que los cambios se extienden por todo el cerebro. Winfried Schle, de la Universidad de Constanza en Alemania, y sus colegas han estado haciendo algunos de los estudios más detallados sobre el tinnitus, utilizando un método llamado magnetoencefalografía, MEG, para abreviar. Aprovechan el hecho de que cada vez que las neuronas se envían señales entre sí, su corriente eléctrica crea un pequeño campo magnético. MEG permite a los científicos detectar tales patrones cambiantes de actividad en el cerebro 100 veces por segundo. Schle y sus colegas encuentran diferencias generalizadas en los cerebros de las personas con tinnitus y aquellos sin él. Una red de regiones en el cerebro de las personas con tinnitus tiende a disparar sus neuronas en sincronía. Schle ha determinado que sus sujetos afectados por el tinnitus tienen un patrón más sincronizado de señales que provienen de regiones en el frente y la parte posterior del cerebro. Para los adictos a la anatomía del cerebro, son la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior en la parte delantera. En la parte posterior, son la corteza precuneus y cingulada posterior. Schle y sus colegas también descubrieron un flujo más fuertemente sincronizado de señales que entran en la corteza temporal, una región que incluye la corteza auditiva, en personas con tinnitus. Cuando Schle comparó a las personas que sufren mucha angustia por el tinnitus con aquellas a quienes no les molesta mucho, descubrió que cuanto más angustia sentía la gente, más fuerte era el flujo de señales desde el frente y la parte posterior del cerebro hacia el temporal. Corteza. Este patrón sugiere que la red que Schle descubrió es importante para la experiencia completa del tinnitus. El tinnitus, en otras palabras, se extiende más allá del oído, más allá de una parte del cerebro especializada en la audición, más allá de cualquier pieza neural. Es una enfermedad de las redes que abarcan el cerebro. Tal complejidad puede explicar por qué funcionan tantos tratamientos de tinnitus diferentes, pero solo modestamente. Cada uno ataca solo una parte de la red de tinnitus. Christo Pantev, de la Universidad de Münster en Alemania, y sus colegas, por ejemplo, han aliviado a las personas con tinnitus al volver a cablear su mapa de tonos. Para hacerlo, editaron grabaciones de música, filtrando las frecuencias de los zumbidos en los oídos de sus pacientes, quienes luego escucharon la música filtrada un promedio de 12 horas por semana. Pantev y sus colaboradores descubrieron que el tinnitus de sus pacientes disminuyó significativamente. También descubrieron que las neuronas sintonizadas con la frecuencia del tinnitus en la corteza auditiva se volvieron menos activas. Los científicos no pueden decir con certeza cómo la música filtrada calmó a sus pacientes, pero especulan que las señales entrantes alentaron al mapa de tonos a cambiar su estructura. Las neuronas hiperactivas que escuchan a escondidas fueron sofocadas por sus vecinos. Claramente, la corteza auditiva es solo una parada temprana en el viaje que el sonido lleva desde el mundo exterior a nuestra conciencia. Algunas neuronas en la corteza auditiva extienden ramas hacia el tronco encefálico, donde se unen a un par de regiones llamadas núcleo caudado y putamen. Esas regiones pueden ser importantes para procesar las señales de varias maneras, como categorizar sonidos. En 2004, Louis Lowry, un médico de oído, nariz y garganta en la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia, descubrió que el caudado y el putamen juegan un papel importante en el tinnitus al estudiar a un paciente inusual. Él mismo. Cuando era joven, Lowry pasó un verano trabajando en una granja con un tractor ruidoso. La experiencia lo dejó con pérdida auditiva parcial y un zumbido agudo en sus oídos que lo atormentó durante 40 años. Luego, a los 63 años, Lowry sufrió un derrame cerebral leve.
Una tomografía computarizada y una resonancia magnética revelaron que el accidente cerebrovascular había dañado su caudado y putamen. Pero el derrame cerebral también trajo una agradable sorpresa. Lowry se curó por completo de su tinnitus, sin más pérdida de audición. Steven Cheung y Paul Larson, dos médicos de la Universidad de California, San Francisco, se propusieron reproducir la experiencia de Lowry. Aprovecharon el hecho de que algunas personas con enfermedad de Parkinson reciben electrodos implantados quirúrgicamente en el tronco encefálico para controlar sus síntomas. Los electrodos generalmente tienen que pasar el caudado y el putamen para alcanzar su objetivo. Cheung y Larson contrataron a 5 pacientes que se preparaban para recibir un implante que también padecía tinnitus. Los pacientes acordaron someterse a varios minutos de estimulación cerebral profunda en estas regiones durante la cirugía mientras se implantaba el electrodo. Cheung y Larson informaron que el tinnitus se volvió mucho más débil en 4 de los 5 pacientes. Una vez que las señales viajan desde el oído hasta la corteza auditiva, el caudado y el putamen, eventualmente se dirigen a regiones del cerebro que llevan a cabo un procesamiento de información de sonido más sofisticado. Conectan los sonidos con los recuerdos, interpretan su significado y les dan significado emocional. Es precisamente en estas regiones que Schle y sus colegas notaron que se comportaban de manera extraña en personas con tinnitus. Argumenta que es solo cuando las señales llegan a esta red a gran escala que nos damos cuenta de los sonidos, y es solo en esta etapa que el tinnitus comienza a causar un verdadero tormento a las personas. Los resultados de Schle sugieren que las regiones más altas del cerebro envían sus propios comentarios a la corteza auditiva, amplificando sus señales falsas. El modelo de tinnitus y conciencia de Schle podría explicar algunas observaciones curiosas. Incluso en casos graves de tinnitus, las personas pueden ignorar el sonido fantasma si se distraen. Puede ser que las distracciones privan a las señales errantes de la corteza auditiva de la atención que necesitan para causar angustia real. Además, algunos de los tratamientos más efectivos para el tinnitus parecen funcionar al alterar el comportamiento del frente del cerebro. El asesoramiento, por ejemplo, puede hacer que las personas sean más conscientes de los sonidos que experimentan al explicar el proceso cerebral que puede ser la base del trastorno, para que puedan reducir conscientemente su angustia. Resolver el misterio del tinnitus probablemente será aún más urgente en los próximos años. El tráfico, los iPod y otras características de la vida moderna pueden causar más daño auditivo y, por lo tanto, más tinnitus. Pero si alguna vez llega una cura real, probablemente no será una sola bala de plata. En cambio, atacará la red de tinnitus de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Sin embargo, por ahora, probablemente deberías saltearte el pan caliente en las orejas. La fuente de este artículo lo dejaremos en la descripción. Muchas gracias, y hasta la próxima.